Doctor Rafael Pantoja Rangel. Es profesor e investigador. Bienvenidos a la sesión número 83 del Seminario Repensar las Matemáticas. Soy Claudia Flores Estrada y a nombre de la coordinación del Seminario Repensar las Matemáticas les doy la cordial bienvenida a esta sesión. La modelación matemática en situaciones cotidianas a partir de dos softwares. En esta ocasión, la transmisión se llevará a cabo desde Guadalajara. Para ello es importante que en esta sesión, en el foro de discusión, al poner sus nombres, por favor, colocar el nombre de la institución y su nombre completo. En esta sesión tendremos el gusto de un diálogo con dos profesoras que están desde San Luis Potosí, en la parte de Guadalajara, para conversar con el doctor Rafael Pantoja Rangel. Ellas son dos profesoras entusiastas desde San Luis Potosí, Marta Luisa Rodríguez y María del Carmen Varela. Como es nuestra costumbre, se les hace la cordial invitación a que vayan realizando sus preguntas y las coloquen en el foro de discusión. Para ello, deben de colocar la institución y su nombre completo. En esta parte hay algunas preguntas que ya han logrado llegar, esperando que con las referencias donde el doctor nos ha hecho muy amablemente de llegar 3 referencias, puedan partir a esta parte de diálogo con las profesoras. Les damos la cordial bienvenida a los que están conectados a la Universidad de Medellín, Antioquia, Sisimar, quien está con nosotros, y todos ustedes quienes están a través de internet. Maestras, pues muchísimas gracias, les dejo para que empiecen con este diálogo, pero antes de saber quién es el doctor Rangel a partir de su semblanza. Muchas gracias. Doctor Rafael Pantoja Rangel. Es profesor e investigador titular C. Actualmente labora en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Ciencias Físico-Matemáticas. Su maestría es en Ciencias en Matemática Educativa en el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional y su doctorado en Ciencias por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la experiencia laboral de 31 años impartiendo cátedra a nivel superior. Sus líneas de generación y aplicación de conocimiento y líneas de investigación son procesos de sistematización, evaluación y diseño curricular, formación de profesores de matemáticas y problemas de aprendizaje, desarrollo y aplicación de tecnologías educativas para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Tiene práctica en programas de formación docente en la Universidad de Guadalajara y en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica. Su trayectoria dentro de proyectos de reforma educativa y en el uso de las TICs le ha permitido enseñar las matemáticas en la modalidad presencial y a distancia. Cuenta con 5 libros en material didáctico y manual de prácticas de docencia, 10 artículos de divulgación, 15 memorias de congreso y 5 artículos de divulgación científica, entre otros. Entre sus logros más destacados se encuentran miembro del cuerpo académico consolidado de matemática educativa avanzada de la Universidad de Guadalajara, 40 tesis de maestría, programa de estímulos al desempeño académico del 2002 a la fecha, árbitro de artículos y proyectos de investigación, fundador y vicepresidente de Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la Tecnología en Educación Matemática, AMIUNTEM. Presidente fundador del Seminario Nacional de Enseñanza de las Matemáticas con las Tecnologías. Actualmente es el coordinador de la revista AMIUNTEM.
Muy buenas tardes. Rafael, pues agradecemos mucho el que hayas podido estar presente en esta videoconferencia del día de hoy, que es muy interesante y bueno, que se relaciona a la modelación matemática, un tema que a lo mejor no es muy amplio y que bueno, aquí también nos darás un panorama mucho más interesante a esta parte. Adelante. Gracias por la invitación. Este tema de modelación matemática pues es muy amplio. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Y saludos a todos los que nos reciben en las diferentes instituciones y en internet. Okay. Muchas gracias, Rafael, por compartir tu experiencia académica en la modelación matemáticas en situaciones cotidianas que les interesa mucho a los jóvenes. Y damos inicio con la primera pregunta. En el documento de la modelación hace referencia a que el estudio de las matemáticas está descontextualizado de lo que es del interés del joven. En este caso, siempre la misma pregunta: ¿para qué me va a servir ese conocimiento si no voy a estudiar una ingeniería, si yo terminando el bachillerato voy a trabajar? Lo cual, a lo que nos enfrentamos los docentes es a la dificultad para encontrar una bibliografía que tenga un enfoque a lo que viene siendo los problemas contextualizados. Entonces, en base a eso, ¿qué bibliografía, ya sean libros, revistas matemáticas o documentos, nos puedes recomendar que nos sirvan para generar actividades didácticas y dar ese cambio en la estrategia de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? Bueno, el tema es, como lo comenté hace rato, es muy amplio y hay amplias referencias bibliográficas, pero quisiera hacer una cita en términos de lo que señala Fernando Gil. Dice: enseñar una matemática sin un contexto. En estos momentos donde disponemos de las tecnologías, de las llamadas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, nos perderíamos en ciertos sentidos. En el primero, el no ampliar la tecnología. En el segundo, las referencias que hay en internet pues son vastas. Y en el tercero, como lo cita Arrieta y Díaz, o sea, tenemos que enseñar la matemática en un contexto en donde el estudiante entienda y emplee lo que se le está enseñando en el aula. Podemos hablar, digamos, del ejemplo que tengo ahí, de la integral de la raíz de 1 más x diferencial de x. Ese problema pues es un problema que se maneja en el aula, con un método de integración, un cambio de variable, si se quiere ver de una manera tradicional, o en su defecto, emplear nada más un software y se soluciona. Pero ¿qué pasa si en ese momento nosotros lo llevamos a algo más allá de un simple algoritmo? Es decir, le damos la curva, y le decimos: a ver, ¿cuánto mide la longitud de arco? Hablar de integración. Así como yo ya lo metí en un problema al estudiante porque pues no le doy la función, simplemente le estoy dando la gráfica y le digo: calcúlame la longitud de arco. Él va a tratar de hacerlo, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, que le falta la función. ¿Y esa función de dónde la va a tomar? Pues tenemos que buscar formas alternativas para que el alumno, a través de ciertas ayudas tecnológicas, de ciertas herramientas, pueda llegar a calcular la longitud de arco. Y preguntarle, bueno, en el caso del álgebra, ¿para qué me sirve la factorización? ¿Dónde voy a emplear que a cuadrada menos b cuadrada es igual a menos b por a más b? ¿En su vida profesional o en su contexto? Los ejemplos que yo estoy trabajando actualmente parten de la cuestión de la vida real. Pues es decir, lanzar un balón. Comúnmente le decimos, bueno, esto de lanzar un balón es una trayectoria parabólica. Sí, es una trayectoria parabólica, pero nunca lo llevamos a calcular esa trayectoria parabólica. Y en el caso de lo que yo planteo actualmente, el alumno, aparte de que diseña,
el espacio donde va a lanzar el set de grabación, lo que le llamaríamos nosotros el set de grabación, él puede llegar con ayuda de la tecnología a determinar la ecuación de tal lanzamiento. ¿Sí? Ajá. Sí, bueno, y ya con este tipo de información que nos estás compartiendo, y retomando ahora hacia la parte del proceso algorítmico de las matemáticas, se ha olvidado que en el aprendizaje de los estudiantes también se requiere esa parte del contexto que tú ya mencionas. La pregunta sería, ¿cómo deberán introducir esta información de datos en las herramientas que tú propones hacia esa solución de problemas? En el caso de lo que me cuestionas, en la lámina que espero que se esté viendo, está un logo, un fondo amarillo, y ahí yo trato de simbolizar lo que regularmente se hace en el aula. ¿Sí? Es la 4. Es en la lámina 4. Ahí yo señalo, por ejemplo, en el caso de ese fondo amarillo, lo que significa saber matemáticas de manera general. Y saber matemáticas de manera general es relacionarla con cierto conocimiento matemático. Es decir, con factorización, con solución de ecuaciones, con integración, con el método de Gauss, qué sé yo, cierto tipo de conocimiento, y se refleja de esa manera. Pero ese conocimiento matemático se queda ahí. O sea, no se queda, no lo llevamos a que tenga una relación con la vida cotidiana, en donde el alumno no nada más tenga esa capacidad y habilidad de resolver problemas matemáticos con algoritmos, sino más bien que tenga la cierta capacidad y habilidad de relacionarse, de saber convivir, de llevar esa matemática a los aspectos productivos. Y no tan allá, pues simplemente la relación con la vida cotidiana. O sea, ¿dónde podemos encontrar un tiro parabólico? Pues en cualquier lugar. Lanzo un objeto, dejo caer un objeto, puedo desplazar un carrito, puedo hacer que un joven, mediante una carrera, su ecuación de movimiento sea una parábola. Entonces, ese tipo de situaciones, como lo señalo en la siguiente lámina, ¿sí? O sea, los problemas que vemos en el aula regularmente se refieren a mecánica, reacciones químicas, eléctrica, fluidos, población, o sea, eso es lo que se ve en el aula, pero esa matemática está quitada del hogar, está quitada de los centros deportivos, de la calle por la que camina, de la empresa, de los centros recreativos, en donde él puede correr, puede andar en bicicleta, pero también esos movimientos, esa dinámica, los puede matematizar. No nada más decir el principio de Bernoulli. Ok, pero ese principio de Bernoulli, ¿a dónde lo puedo llevar? O sea, lo puedo llevar a mi casa, lo puedo llevar al tinaco de mi casa, ¿sí? Y dentro de mi casa, pues está prácticamente, hay muchos fluidos, pues prácticamente toda la tubería del agua por ahí está, y nunca nos hemos preocupado en decir en tu casa encuentra el teorema de Bernoulli, ¿sí? En el centro deportivo, si yo pongo a jugar a mis hijos voleibol, pues en el momento en el que yo le lanzo el balón, pues eso me va a dar una ecuación, y recorrió un tiempo, él me lo regresa, entonces ya es otra ecuación. Y eso pues me da una función seccionalmente continua de una manera natural, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. O sea, esta es una foto tomada, ¿no?, algún día que anduve por Europa, no se crean, pero sí, pero se me hizo interesante ese chorro del agua, así como sale. O sea, ¿y dónde pondríamos los ejes coordenados para ver qué tipo de funciones? Porque si los pongo boca abajo va a decir, pues no hay chorro, o sea, se cae el agua, entonces ya lo estoy quitando de lo que es la vida real a lo que es la matemática. Sí puedo girar los ejes de una manera muy sencilla y no pasa nada, pero aquí si giro el dibujo va a decir, profe, eso no se puede hacer, ¿sí? Claro. O sea,
Entonces como que hay un distanciamiento enorme entre esa matemática, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces aquí lo importante es que los chicos, los estudiantes van a crear sus propias situación-problema y donde van a aplicar la resolución de problemas matemáticos, pero ya ellos crean sus situaciones que sean interesantes y contextualizadas. La siguiente pregunta nos dice, para que los estudiantes logren obtener la competencia de la modelación matemática, se requiere plantear una serie de sucesos que van más allá de la información de datos y gráficas, ¿sí? Entonces, la pregunta va encaminada a que, ¿de qué manera se induce al estudiante para que realice un análisis del problema y llegue a potencializar su aprendizaje a descubrimientos mucho más sorprendentes que los resultados que espera el docente? En este caso, en la siguiente lámina, así rápidamente podemos ver los ejemplos que hemos tratado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de móviles, los alumnos han generado situaciones problema como el carrito de cuerda, como el carro real. Hemos grabado carros reales, hemos grabado motocicletas, tren eléctrico, bicicletas, y de ahí han obtenido una serie han obtenido matemáticas, han logrado relacionar todos esos elementos que tenemos ahí. Por ejemplo, el juego de voleibol, el básquetbol, lanzar el balón, el fútbol americano, el frontón. Todos esos han sido elementos o han sido situaciones, problema que los alumnos han manejado. Y de inicio la incógnita o lo que ellos preguntan es, bueno, ¿de ahí qué matemática voy a obtener? Lo más trivial a lo que se van es, bueno, al tiro parabólico, porque ese tiro parabólico pues es muy socorrido pues en la modelación. Pero en el caso de, digamos, de una rueda de bicicleta, o sea, ¿qué matemática puedo obtener de una rueda de bicicleta? Entonces ellos hicieron dos opciones. La primera es, pusieron a girar la rueda de bicicleta respecto a su eje, y de allí identificaron funciones trigonométricas, ¿sí? Pusieron a rodar la rueda de la bicicleta sin resbalar, porque esa es una condición de la física. Sí. Entonces, de ahí sacaron la cicloide de una manera natural. Si nos pasamos a las siguientes dos láminas, o sea, donde está esa, o sea, como pueden ver, esa es la mesa de su humilde casa que se emplea de laboratorio de matemáticas. Ahí tenemos la calculadora, tenemos mi computadora y por ahí un bolillo que calenté en el horno y lo conecté. Lo calenté para el café, pero se me ocurrió conectarle el sensor de temperatura. Dije, a ver si el horno sirve, ¿no? Pero esos son ejemplos que nos podían llevar en la siguiente lámina. En la siguiente lámina les muestro así gráficamente pues, algunas de las cosas que los alumnos han hecho. O sea, desde una bicicleta en el Coliseo Olímpico, ese cuate mostrando la fuerza de rodamiento de la rueda de la bicicleta, la maestra que no sabe jugar con el péndulo, el motorcito de los que los alumnos inventaron para llenar el recipiente, el juego de fútbol americano, donde apenas se alcanza a percibir el balón arriba y el corredor. Ese en particular me gustó mucho porque los alumnos trataron de resolver las ecuaciones que les daba antes de continuar el video y vieron si el balón iba a ser atrapable o no. Es una muestra pues de que están resolviendo ecuaciones simultáneas. El de la moto, las maestras jugando y así sucesivamente. O sea, la manguera con una burbuja. En la que sigue, pues son algunas de las situaciones que la modelación nos puede, que tenemos que pensar y repensar en la modelación. O sea, históricamente, ¿qué significa? ¿Qué pasa? Si voy a tratar algún tema, ¿qué antecedentes hay? ¿Por qué registros semióticos? Creo que eso lo vamos a tratar más adelante. ¿Qué conocimientos previos debe tener el estudiante? O sea, dependiendo del nivel, ¿verdad? Dependiendo del nivel de la situación problema. Se puede ser tan complicada o tan sencilla como se pueda. ¿Sí? Creo que...
Sí, Sí, está bien. muy bien. Bueno, retomando esta parte que tú ejemplificas en relación a todo este proceso heurístico, y ya que se tienen ecuaciones y mediciones de las variables hacia un lenguaje común, hay algo que mencionas muy interesante sobre Duval 2006 en la transformación de representación semiótica. Se tiene de dos tipos, que es tratamiento y conversión. ¿Nos puedes ampliar este proceso cognitivo? Sí, claro. En el caso de la siguiente lámina, donde está la figura, la que sigue de ahí, la de ahí, o sea, ese es un ejemplo de la anterior, por favor, la anterior. Ahí, por ejemplo, ese es un ejemplo claro. Bueno, es una fotografía, es algo ancestral, de lo cual surge del cañón un movimiento violento. En movimiento violento surge un proyectil que llega hasta la primera trayectoria y es recta. Posteriormente, por cuestión inercial, sigue una trayectoria circular, y una vez que se acaba ese movimiento inercial, cae por obra de Dios hacia el centro de la Tierra. Esa es la modelación. Esa es una situación de decir, ahí me describe prácticamente lo que ellos entendían de la modelación de la parábola, que en ese momento pues no era una parábola, en ese momento eran esas tres trayectorias. Posteriormente, bueno, en la siguiente, ese es uno de los lienzos de Galileo, y ahí estudia el movimiento del movimiento tiro parabólico, y él es el primero que dice que ese movimiento es parabólico. En la que sigue, ahí en un lienzo de Leonardo está una torre llena con fluido, con dos agujeros. Bueno, en la parte de abajo un alumno chileno, dos alumnas chilenas trataron de semejar ese movimiento, o sea, de ver qué variables intervienen ahí. En la que sigue, en la continuación, ahí tenemos ya una alumna en la unidad deportiva aquí de la institución en la que estamos, lanzando un balón. ¿Sí? O sea, esas son las situaciones problema de las que yo hablo. Es decir, si el alumno no verifica que ese es un movimiento parabólico, lo va a creer, pero no está viendo qué ecuación. O sea, no encuentra la relación que hay entre ese movimiento que hace la parábola, que lanza el balón a ella, y le podemos preguntar, a ver, ¿cuál es la ecuación, o cuál es la trayectoria, o cuál es la función que gobernó el desplazamiento de esa pelota? ¿Sí? Le puede pasar como en el caso de ancestral, en donde el tiro parabólico lo segmentan en 3 secciones por falta de conocimiento. Ellos tampoco tienen conocimiento en ese momento. ¿Sí? Él lanza eso. Ahora, ahí en el cruce de los ejes hay una regla. Esa es la interfase que requiere tracker para que los datos que me dé el problema sean lo más apegados a la realidad posible. ¿Sí? Pues es decir, si el balón parte de la parte superior de la cabeza de la alumna, bueno, pues entonces en ese momento, a la hora, ¿me pone la siguiente? En la siguiente, ya me da 3, en el caso del tracker, me da 3 gráficas que me representan ese movimiento, cuando en verdad ella nada más está viendo uno. O sea, ella está viendo la trayectoria del balón. Entonces, eso es lo que pasa en el caso de este programa, que originalmente, quiero hacer la aclaración, originalmente empezamos a trabajar con el Avimeca, pero por cuestiones de lenguaje, y de que de repente por ahí alguien me sugirió, mira, este programa hace lo mismo que Tracker, nos mudamos inmediatamente a Tracker.
Y en este caso, el tracker, esas 3 gráficas se las presenta al estudiante. En el momento, para el caso de la teoría de Duval, de una manera muy natural, esas 3 gráficas caen en un registro, que sería, lo podemos llamar registro gráfico. Ese registro gráfico, junto con la fotografía que tenemos ahí, pues me forman ese registro, y dentro de ese registro el alumno tiene que transitar, o sea, es decir, tiene que generar esa noesis, tiene que generar esa relación entre esas 3 gráficas y el bosquejo o la gráfica anterior donde ella lanza el balón. Y en ese momento, bueno, pues si está haciendo esto que está dentro del mismo registro, pues que recibe el nombre de tratamiento, ¿sí? Ahora, esas 3 ecuaciones que están ahí representan también, forman parte de ese mismo movimiento de la pelota. Y ahí, si yo trato de transformar esas ecuaciones, de alguna manera, digamos, eliminar t, pues puedo llegar a la tercera, sustituir x, x en función de t puedo llegar a la segunda. Entonces, de nueva cuenta, estoy trabajando en un registro algebraico, y en ese registro algebraico, pues prácticamente el alumno está haciendo una transformación. Ahora, la relación que hay entre ese registro gráfico y ese registro analítico, bueno, pues entonces el alumno trabaja una conversión. O sea, está trabajando, está desarrollando una conversión. Posteriormente, o sea, yo sé que en modelación, en el caso de Suárez, de Cordero, del Sinvestá, pues utilizan la socioepistemología, o sea, es bueno, o sea, no se contraponen pues para nada. Inclusive con la teoría ontosemiótica tampoco, que trabajan mucho los investigadores de la Universidad de Sonora, ¿sí? Cuando cayó esto en mis manos, y por no complicar la existencia de mis estudiantes, pues utilizamos esta teoría, porque eso es, si nos vamos a la siguiente, eso es lo que me representa para mí la teoría de Duval en el caso de la parábola. O sea, puedo tener diferentes parábolas con diferentes ejes que las puedo encontrar de diferente manera. El programa me entrega la ecuación de una manera, y si quiero hallar su foco, su lado recto y todos los parámetros de la parábola, pues tengo que trabajar en esta transformación. Y tengo que, a fin de cuentas, que relacionar tanto lo numérico como lo verbal. Espero que... Ok, muy bien. Entonces, aquí nos estás mencionando que el alumno diseña, selecciona su situación problema, aplica lo que viene siendo la semiótica de Duval en cuestión de los 2 tipos, el tratamiento y después en la conversión, cuando ya está trabajando en lo que es la parte de las TICs. Enfocado a eso mismo, dice, en el documento modelan las situaciones matemáticas empleando varios software, como nos comentaste hace un momento, lo que es Abimeca, Excel y MatCat, en donde a través de un video se generan, en este caso, datos que ellos los trasladan a Excel, y de ahí se genera una función con MatCat. Todo esto se busca promover en el estudiante lo que es el descubrimiento, la exploración, la intuición y la motivación por aprender las matemáticas. Este tipo de situaciones didácticas son interesantes y diferentes a lo que es lo tradicional de la enseñanza de las matemáticas. La pregunta nos dice, ¿nos podrás detallar el impacto en el conocimiento matemático en los alumnos al llevar a cabo estas situaciones didácticas? Bueno, en el caso de lo que en la modelación que ahorita estamos utilizando con los estudiantes aquí de la maestría en enseñanza de la matemática en la Universidad de Guadalajara, estamos empleando lo que viene siendo, para procesar el video estamos empleando el Movie Maker para cortar los videos, etcétera, etcétera. Estamos empleando el tracker, que es una de las siguientes láminas que está por ahí. No sé si busquemos la lámina de tracker. 20. Más adelantito. Esa, por ejemplo, esa del tracker, ahí se fijan, está un carrito. Ese carrito ya se grabó, es un carrito de cuerda.
ya no me quieren mis nietos porque les robo sus juguetes. Sí, sí, Desaparece. ya les robé el bolillo y ahora al carrito. Bueno, y aparece la gráfica y en la parte inferior aparecen los datos. Sí, eso es lo que me proporciona mi tracker. Si le doy doble clic sobre la gráfica, me da unas opciones para ajustar las funciones. Pero en el caso de los polinomios, pues está restringido. O sea, nada más hasta polinomio de grado 3. Está restringido a lineales, parábolas, y esa es una de las desventajas que tiene Tracker. Por eso enseguida utilizamos el GeoGebra, que es el que sigue, es la lámina que sigue, empleamos el GeoGebra para calcular las razones de cambio, pero ya con esos datos que nosotros obtuvimos de Tracker. ¿Sí? Ahí en GeoGebra aproximamos polinomios, etcétera, etcétera. Algo importante en la siguiente lámina es precisamente el calentamiento del motor. O sea, allí los alumnos eligieron este caso para obtener datos. ¿Qué continuaron ellos? Bueno, si ustedes se fijan en la siguiente lámina, ellos ahí tienen su celular y consiguieron con el mecánico un medidor de temperatura que arribita en la dirección del 4 del dedo, ahí se ve un puntito rojo. Ahí los alumnos ahí orientaron el medidor de temperatura del carro. ¿A qué llegaron? A obtener los datos que tenemos ahí. Ellos quisieron adaptar un polinomio a esos datos y no se pudo. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque desconocían el funcionamiento del calentamiento del sistema de enfriamiento del motor o calentamiento del motor. Una vez que lo conocieron, pues prácticamente de ahí ya vieron que el motor se comporta en 4 situaciones diferentes, ¿sí? Y esas 4 situaciones sí se comportan de acuerdo a una función o a un polinomio. En la que sigue, tenemos el que les comentaba, tenemos la ecuación que me representa el movimiento del alumno y el movimiento del balón. El movimiento del balón es una cuadrática en el tiempo, el corredor también es una cuadrática en el tiempo, se igualan, se soluciona. En la que sigue nos da una función seccionalmente continua de manera sencilla a la hora de jugar voleibol. Por cada lanzamiento es una parábola en un tiempo T1, T2, etcétera, etcétera. En la que sigue se trataba de calcular el peso de la sandía. ¿Sí? Ahí, en ese caso, pues lo más fácil es utilizar la báscula que tenemos por ahí en algún lugar en la casa y eso fue lo que pesó. Luego también lo metió a una cubeta llena de agua para utilizar el principio de Arquímedes. Luego los alumnos, lo que están haciendo ahí en la parte del lado derecho, los alumnos están suponiendo que eso es un elipsoide, que la proyección es una elipse y con unos palitos aproximadamente están calculando los semiejes de la elipse. ¿Sí? Y posteriormente esa sandía se graba y se emplea el tracker. Ahí están los resultados que encontraron ellos. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, están relacionando esa matemática, esas ecuaciones que nos regala entre comillas o nos proporciona Tracker. Y ahí ya para concluir esta pregunta quisiera hacer un leve comentario de la modelación que estamos empleando. Sí, es decir, esto difiere un poquito de una modelación tradicional donde tenemos un problema en palabras, ese problema en palabras empleo la herramienta matemática adecuada y encuentro una ecuación. Y una vez que yo encuentro esa ecuación, pues entonces me regreso y la interpreto. En el de eso, encontrar la ecuación, pues yo puedo generar una gráfica, puedo determinar las variables, puedo encontrar, expresiones, ¿sí? Y en el caso de nosotros, y es donde precisamente ahí estamos un poco detenidos con los que trabajamos en esta parte de la modelación, es porque yo tengo la situación problema. Con un simple video, yo la llevo a Tracker y en ese momento hago lo que tengo que hacer con Tracker
y Tracker me regala gráficas, me regala datos, me regala función, o en su caso, me voy a GeoGebra y hago otro proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el papel del alumno si la computadora es la que está modelando? Esa pregunta me la han hecho varias veces. Y la respuesta, como es una pregunta muy sencilla, pues no, es una respuesta muy difícil, ¿sí? O sea, la cuestión es de que el alumno tiene que relacionar todos esos elementos que nos regala la tecnología, todos esos elementos todos esos elementos que tiene de antecedentes de matemáticas, los tiene que relacionar, y esa es la ganancia de esto, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí, pues prácticamente todos estos ejemplos que nos muestras, se ve que la interacción de los estudiantes es de una manera divertida. Supongo que en la experiencia nos comentarás más adelante. Y bueno, partiendo a lo que es el trabajo colaborativo y que lleva una serie de procesos, como es la responsabilidad individual, esa interdependencia, la interacción entre ellos, y que con ello se va a obtener un aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo evalúa el docente los atributos de esas competencias genéricas de este trabajo colaborativo en ese proceso de la actividad que se desarrolla con los estudiantes al considerar este tipo de actividades fuera del aula? Ay, ya empezamos con problemas. Evaluación. No la podemos cuantificar de manera automática. O sea, no hay un parámetro que me diga, bueno, ya modelaste o modelaste mal y reprobaste, ¿no? O sea, no puedo, no lo puedo hacer de esa manera, o no se puede hacer de esa manera, o no lo sugiero hacer de esa manera, porque los alumnos empiezan desde la situación problema, ¿ok? Hay que calcular el volumen de la sandía. Condiciones, no la podemos cortar. ¿Qué podemos hacer? Entonces, si la podemos cortar, pues habrá otras ocasiones, otros objetos como un florero en el que yo no lo puedo cortar. Entonces, para medir el volumen, pues tengo que buscar de alguna forma el cómo hacerlo. Desde ahí empieza el trabajo de ellos, ¿sí? Pues es decir, en el caso de la vez que nos prestaron aquí el auditorio de aquí del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, los alumnos cada quien llevó su iniciativa. Uno llevó sus patines y grabamos el movimiento de los patines. Después ese movimiento se analiza con sus compañeros. Hay compañeras que llevaban tacones, alumnos, ellas no podían correr, sus compañeros eligieron correr. Bueno, entonces le buscamos ellos buscaron en ese momento otra situación, problema, que pudiéramos grabar, que fuera dinámica y que pudiéramos analizarla con el tracker. Otros llevaban un yoyo, lo que les comentaba el día de ayer, llevaban un yoyo y no sabían ni siquiera hacerlo patinar. Bueno, yo les tuve que enseñar también eso, ¿no? Parte de mi formación de niño, ¿sí? Y grabamos el movimiento del yoyo. Entonces, desde allí empieza la participación. Una vez que el grupo se forma, cada una de las personas que grabó analizan entre todos el tipo de matemática que pueden obtener de ahí. O sea, hay una relación interpersonal, hay una participación individual y hay una participación colectiva. En la foto que muestro ahí, yo quisiera que así salieran de los exámenes en la siguiente. Yo quisiera que mis alumnos salieran así el examen sonriendo, pero salen bien traumados, felices, pero no, o sea, salen, otra vez volví a reprobar, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos me lleva precisamente a esto, a esta cuestión colaborativa. La última foto es la presentación de los alumnos, ¿sí? Los alumnos tienen que presentar, tienen que hacer un reporte.
Es parte precisamente de las competencias que están sugiriendo, que se enseñen a escribir un reporte, que hagan sus presentaciones, que discutan sus resultados, que discutan lo que están haciendo, que gocen lo que están haciendo, que se motiven a aprender matemáticas. ¿Sí? Creo que con eso... Ok, en este terminamos. caso nos estás mencionando la participación individual, la colaborativa y por último ya la socialización grupal de la situación, y con ello pues se genera las competencias genéricas. En una evaluación podemos decirle cualitativa, no tanto cuantitativa. Así es. Con esto damos la fin de la primera parte de nuestro diálogo con Rafael y nos vamos en este caso a las sedes que nos acompañan. Viene lo difícil. Solicitamos, por favor, que se contacten para recibir sus preguntas. Sisimat. Antoquia o Sisimat, ¿tienen algún...? Ajá, adelante. ¿Cómo se llama? Soy Cristian Moreno. Tengo unos comentarios y unas dudas. Por ejemplo, ¿qué tan complicado puede ser que a los jóvenes, en este caso, vean las matemáticas algo así como muy en toda su vida? Pues, o sea, si van caminando, estoy aplicando cierta fuerza, estoy en bicicleta, estoy aplicando cierta fuerza. Entonces, ¿qué tan complicado puede ser el que ellos entiendan eso? Porque en la escuela clásico es de ¿para qué me sirve eso en la vida? En el caso de las matemáticas, porque lo ven solamente a lo mejor para contar cuando van a la tienda o para los números básicamente. Pero en este caso, ¿cómo ellos pueden visualizar eso más allá de una práctica pues dentro del aula? Y un comentario que me venía esto sobre los trabajos que hacen. Por ejemplo, yo lo puedo ver como la parte, digamos, de un desarrollo de un videojuego. Entonces, en un videojuego, en el trabajo que hacen de lanzar el balón de fútbol americano, o sea, si en el videojuego está una ecuación donde dice que el mono en 3D se mueve a cierta velocidad y el que va a lanzar el videojuego va a llegar a esa mano, entonces hay una ecuación que siempre va a llegar a la perfección que el jugador lo va a cachar. También en el cuestión de imaginar que, ya voy a poner como muy Isaac Asimov, que existe un robot que pueda lanzar el balón de básquet como lo tienen en la cancha, y que ese robot pueda tener un sensor de la distancia y pueda llegar, digamos, siempre a encestar, porque va a detectar el ángulo y todo, pues porque uno como persona, o sea, un alumno decir, oye, ¿cómo voy a poder agarrar la pelota? Y pues sí, siempre voy a aplicar cierta fuerza, cierto ángulo a cierta distancia. Entonces, ¿ellos cómo pueden entender eso? Pues, o cómo lo pueden llevar solamente afuera de una práctica. Ya, son muchas preguntas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo dijiste que te llamas? Cristian Moreno. Cristian, son muchas preguntas las que me haces y las vamos a dejar para otro día. No te creas. Sí, ya no, mira, la cuestión es la siguiente. Se trata pues de matematizar el ambiente, de que el alumno se interese en la cuestión de las matemáticas a través de algún medio. Si el profe tradicional es muy bueno y hace que los alumnos se motiven y aprendan matemáticas, eso es lo que queremos a fin de cuentas, que aprendan matemáticas. La situación pues es de que esa matemática pareciera que no la estamos relacionando con nuestro entorno, ¿sí? Pareciera que no lo estamos reflejando con nuestro entorno, pareciera que las matemáticas dentro del aula son unas y afuera del aula ya no hay matemáticas. O sea, que ese triángulo rectángulo que hace el poste de luz con el tensor,
Pareciera que no podemos llevar al alumno a calcular el ángulo ahí y verificar la ley a ver si es cierto que ese es un triángulo rectángulo. O pareciera que ese volumen, que ese litro de leche que me venden ahí, o sea, fuera exacto cuando involucra a pi, y pues entonces nunca va a ser el litro exacto que me dan, por eso le ponen de más regularmente. ¿Verdad? Sí, o sea, ese tipo de situaciones que relacionaran, por ejemplo, en la cocina de la casa, pues hay muchas cacerolas redondas, ahí está el pi, nunca los ponemos a calcular el volumen, nunca nos ponemos a pensar que con la rueda de la bicicleta sale la cicloide, y que con este programa me permite a mí decir a qué velocidad voy. O sea, es una de tantas herramientas. Un alumno mío de aquí de Puerto Vallarta hizo eso que tú dices del monito. O sea, en el monito de GeoGebra, agarra el monito y lo lanza, entonces con los deslizadores tiene que buscar el valor para que enceste la canasta desde diferentes puntos. O sea, bueno, son acercamientos, no quiere decir que con esto el alumno va a aprender matemáticas. No, es una herramienta, es un medio. Si estamos empleando en el caso, como dice Duval, pues no hay noesis, noesis sin semiosis. O sea, lo que le estamos poniendo al alumno es precisamente dándole más herramientas, aparte de la factorización, le estamos dando más elementos donde se relaciona esa matemática para que aprenda matemática. ¿Sí? Y la cuestión otra de los videojuegos requieren ecuaciones, y las ecuaciones pues las tenemos ahí. ¿Sí? No sé si haya respondido tu duda. Sí, de hecho está muy bien. Y era eso, pues las personas, digamos, que al final se especializan, pueden tomar esta herramienta para, pues, en el caso del robot, pues que siempre va a acertar. O sea, si alguien va a especializarse en hacer robots o a lanzar cohetes, pues ya tiene estas herramientas donde sabe la exactitud que puede tener en este caso, pues, las matemáticas. Sí, así es. Buenas tardes. Sede de Antioquia en Medellín. Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Gracias María del Carmen y Marta Luisa por dirigir esta sesión, y bueno, un agradecimiento al profesor Pantoja por la charla que nos ha ofrecido el día de hoy. Bueno, mi nombre es John Alexander Villa y bueno, también trabajo en temas relativos a la modelación matemática. Muchas de las experiencias que usted nos ha compartido el día de hoy pues han sido familiares. Tengo puntos de vista semejantes a algunos de ustedes, algunos de los que usted presentó, y también tengo, digamos, algunas divergencias en términos de, principalmente, de para qué hacemos modelación matemática. En ese sentido, quisiera plantear un conjunto de preguntas, quizás no todas las alcanzáramos a evacuar, y quizás tendríamos que seguir interactuando por el foro, por el foro del seminario. Y principalmente quisiera preguntar cuál es la naturaleza de ese conocimiento matemático, cuáles son esas características de ese conocimiento matemático que se construye, que se produce cuando los estudiantes hacen modelación matemática, y por qué es deseable ese tipo de conocimiento matemático, o sea, acorde a qué tipo de fines de la educación matemática, la matemática educativa, podríamos estar apuntando cuando hacemos modelación matemática haciendo uso de tecnologías. No sé si el profesor Pantoja haya tenido también experiencias o conozca porque las haya realizado o porque las haya visto, estudiado en otros ámbitos, experiencias de modelación sin tecnología. Y quisiera, si nos pudiera ofrecer desde su experiencia, cómo trabajar con tecnología, problemas de modelación matemática, hace que la misma modelación, que la actividad de modelación o la competencia de modelación se reorganice, o sea, sea diferente. ¿Cuáles son esa manera en que la tecnología hace que la modelación sea diferente? Una otra pregunta, bueno, a lo largo de la sesión se utilizaron términos
más o menos diferenciados o más o menos afines, como capacidades, como habilidades, como competencias matemáticas, y una, digamos, de las tendencias o las visiones que hay sobre cualquiera de estas es que deben realizarse en contextos socialmente relevantes. En ese sentido, yo quisiera saber si el profesor ha hecho algún tipo de valoración para elegir esos contextos, si ha hecho algún tipo si los estudiantes participan en la elección de ese tipo de fenómenos, de contextos que ellos quieren estudiar, y si en ese sentido hay algún tipo de valoración de por qué serían o no socialmente relevantes. Lo menciono porque algunas investigaciones muestran que cuando se hace modelación matemática no solo se aprende de matemáticas, no solo se aprende y no solo se desarrollan habilidades o competencias o capacidades en torno a esa modelación, sino que también está en juego otro tipo de conocimientos que son inherentes al fenómeno. En ese sentido, algunas investigaciones sugieren la no domesticación o no un uso simple de los contextos. Entonces quisiera saber si en los trabajos del profesor ha hecho algún tipo de discusión o análisis sobre el papel de los contextos en esa producción de conocimiento. De nuevo, muchas gracias a los tres. Bueno, mucho gusto, Alexander. Son preguntas muy interesantes. Inclusive yo en una de las láminas, hace una semana, yo tenía, en lugar de capacidades y habilidades, tenía competencias, ¿sí? O sea, esto de la modelación es muy cuestionado en todos los términos. Por ejemplo, una modelación tradicional pues puede ser una simple aplicación. Puede ser una aplicación, es decir, yo te planteo un problema, tú empleas la herramienta matemática, llegas a una ecuación, esa ecuación la interpretas y ya le das solución aparentemente al problema, si está de acuerdo en eso, ¿no? O sea, esa es una situación. La otra es los problemas tradicionales de una modelación que se emplean en una modelación tradicional. Juanito tiene 3 años más, o un carro parte con cierta velocidad y se encuentran en un punto determinado. O sea, la literatura que ha encontrado son al menos esas 3 variantes. La variante de nosotros, o la variante que estamos empleando en este caso, pues parte de algo muy elemental: tratar de relacionar, tratar de fortalecer ese vínculo que hay entre la matemática como ciencia y la cuestión de la vida cotidiana. O sea, retomar esas características, así como burdamente valga la comparación, en el caso del tiro parabólico ancestralmente, que ahorita ya se llama tiro parabólico, pero anteriormente no. Igual el principio de Bernoulli, igual el llenado de recipientes, o sea, el hecho de que salga con un flujo. Eso me implica la pregunta que me hace de qué tanto más debe saber el estudiante o qué tanto debe aprender más el estudiante. O sea, eso es parte de su educación integral. En el caso de los alumnos del motor, del calentamiento del carro, ellos simplemente querían datos para cumplir con la materia de métodos numéricos. Entonces se les ocurre, dice, bueno, yo conozco mecánico, vamos a tomar tiempo, vamos a tomar temperatura. ¿Qué fue lo que ellos aprendieron? Aprendieron el comportamiento del calentador. O sea, cuando menos se dieron cuenta que había un termostato, ¿sí? ¿Qué significa un termostato? Bueno, pues es un dispositivo que va ahí para regular la temperatura, ¿sí? Eso no lo sabían, no sabían interpretar esa gráfica, esos datos gráficos que se llevaron a trabajarlos con el MATCAD. Tuvieron que aprender el MATCAD. ¿Por qué? Porque en este caso el Avimeca o el tracker no les permitía encontrar o determinar el ajuste para esas funciones. Por eso los polinomios son tan importantes. En el caso de la rueda girando con alumnos de Chile, ahí trabajamos con el doctor Eduardo Carrasco y Leonora Díaz en un taller, y entonces se armó la discusión en función, porque el tracker de nueva cuenta no me daba este movimiento. O sea, lo que viene siendo
parte de las ecuaciones de la cicloide. Tuvieron que investigar, tuvieron que discutir, o sea, discutieron de decir, bueno, parece una recta, pero no es una recta. Entonces esto de que estoy haciendo aquí es una figuración, o sea, estoy describiendo figuralmente lo que yo entiendo como matemáticas. Entonces en este momento que yo hago esto o hago esto, aunque no esté hablando de ecuaciones, estoy conceptualizando la matemática como tal, la estoy relacionando. Que no sea capaz de llevar de un solo jalón a una ecuación este tipo de movimientos, pues es parte de su aprendizaje, es parte de la enseñanza y de la metodología que yo tengo que llevar al aula. El hecho de dejarlos libres, pues no los dejamos tan libres porque pues no todos los fenómenos pueden ser dinámicos. Pero en el caso de la botella, del recipiente, del vaciado de recipientes, Sí. pues hicieron el agujero y lo taparon con una cinta. A la hora que quitan la cinta no sale agua y se quedan, maestro, ¿qué pasó? Y pues entonces piensen ustedes qué es lo que está pasando. Y eso los lleva a relacionar la física con lo que están haciendo. ¿Sí? O sea, no, en los libros hay muchos problemas que en verdad pues son problemas idealizados. Son problemas que el profesor inventó y que a lo mejor sí lo pueden representar matemáticamente, pero que en la vida real no se da. ¿Sí? Y coincido con usted, esto de la modelación es muy amplio. Entonces sería cuestión de que en otra ocasión podamos continuar, ¿no? ¿Sí? Claro. Y bueno, retomando parte de lo que tú ya has mencionado, se decía de la modelación que, bueno, aquí una parte fundamental es que los alumnos puedan llegar a ese momento de interpretar lo que están haciendo, porque es la parte más esencial de este proceso, ¿verdad? Muy bien, esperemos que bueno, parte de esta pregunta haya cubierto las expectativas de aquí del compañero, y vamos a la siguiente parte, que es del foro, y que bueno, agradecemos la participación de todos los compañeros que nos están haciendo ya llegar sus preguntas, no sin antes volver a comentarles que indiquen por favor el nombre completo, la institución en la que están participando, y a partir de ello vamos a la pregunta de Olga Botero. Olga Botero nos pregunta sobre parte de evaluación nuevamente, y es sobre cómo es importante determinar los instrumentos como las rúbricas, en la que haga explícito los elementos que se tendrán en cuenta para evaluarse hacia el desempeño integral del estudiante. Quisiera conocer cómo lo han hecho ustedes y si ven pertinente el uso de las rúbricas y con cuáles elementos sería importante tratarlo. ¿Cómo se llama? Olga Botero. Olga, sí, todo esto va acompañado de hojas nosotros le llamamos instrumentos de evaluación, de control y evaluación. O sea, llevamos una bitácora, llevamos la observación directa, observación general, o sea, observación de los estudiantes, del fenómeno. Tenemos una hoja de actividades en la que el alumno va siguiendo paso a paso. De hecho, hoy a las 5 de la tarde tenemos una fase experimental, invitadas a las 5 de la tarde aquí en CUSEI, en donde el alumno va a trabajar la cuestión del movimiento, y para eso hizo una rúbrica, para eso va a ser observación en clase, en video y una entrevista clínica que la haremos el viernes. O sea, está esto sustentado. Este trabajo es una tesis de la maestría en enseñanza de la matemática de la que nosotros trabajamos aquí. Así como pues hemos tenido algunos otros acercamientos con la Universidad de Guerrero, la Universidad de Sonora, la Universidad de Michoacán.
Entonces sí tenemos esas formas de evaluación. Lo que sí, como les decía al principio, evaluar una situación de estas no es sencillo, primero por la cuestión cualitativa. Pero a fin de cuentas, pues tenemos que emitir un juicio, ¿no? Y ese juicio se hace en función del desempeño y desarrollo que hace de lo que nosotros recogemos de las hojas de trabajo o actividades de enseñanza. Sí, pero sí, si me envía un correo, yo le puedo remitir algunas de las hojas de control y de evaluación que tenemos por ahí. Inclusive los guiones de las entrevistas que hacemos también. Sí, gracias. Ok, también tenemos la participación de María Clara Bustos Gómez, ¿sí? Ella nos menciona sobre la modelación matemática en situaciones de la vida cotidiana. Y en este caso, nos dice que ella, desde su punto de vista, que es el área de la escuela primaria, ¿sí? Las situaciones presentadas en los distintos artículos corresponden a matemáticas avanzadas y para su modelación se sobreentiende un bagaje conceptual, procedimental y representacional cada vez más elaborado. Su pregunta es, dice, me surge el interrogante sobre qué tan complejas o tan premeditadas deberían ser las situaciones, problemas de la vida cotidiana que introduzcamos particularmente en los primeros grados de la enseñanza primaria, de manera que la variedad de registros de representación por conocer y usar no se convierta en un obstáculo y se logre asimismo una comprensión integral de estos grados. Y no he tenido, Mara, nunca la experiencia de trabajar en primaria. Pero lo que sí le puedo comentar es de que allí en la casa donde se desempeña el niño hay muchos ejemplos. O sea, donde no necesariamente tenemos que llegar a una ecuación matemática. Y esa es precisamente lo que es una de las partes que hemos discutido con algunos investigadores, entre ellos Arrieta y Hit, en su caso, alguna vez. En términos de, bueno, ¿qué significa la modelación? O sea, es encontrar siempre la ecuación matemática o que el alumno pueda explicar, ¿cuál sería el término correcto? O sea, donde el alumno pueda describir el fenómeno con o sin matemáticas, ¿sí? Uh-huh. Que él te diga, es que el agua va a caer así. Bueno, pues eso es matemáticas, es parte de su lenguaje corporal para decir lo que no puede hacer con una ecuación algebraica o con una ecuación aritmética, ¿sí? O sea, sí hay ejemplos, yo estaría seguro. Déjame buscar a alguien con el cual pueda, o con usted, para poder tratar de hacer algo en ese nivel. Sí me interesaría, ¿no? Porque lo que sí le puedo decir es de que hace 2 meses, pero no incluí la fotografía, mi nieto me puso a jugar el tren eléctrico, y lo armó de diferentes formas las vías, y participó activamente en la filmación de ese movimiento del tren, de un tren eléctrico. Y se interesó. Y ahorita me está proponiendo una montaña rusa. Pero quiere que se la compre. Entonces, no, ahí está el problema. ¿Sí? Hay que construirla. Ahí está, hay que construirla, entonces mejor, ¿no? ¿Sí? Y con mucho gusto, si me escribe, de veras que podemos entablar. De lo que se trata después de sociabilizar esto, ¿no? Precisamente para esto es este tipo de seminarios. Entonces, ¿sí? Muy bien, continuando con la intervención de nuestros participantes en el foro, tenemos una pregunta de Claudia Patricia Sierra Espina. Ella es de la Universidad de Medellín. Y bueno... ¿De dónde? De la Universidad de Medellín. De Medellín. El modelo de matemáticas está siempre basado sobre una interpretación específica de la realidad.
Otra posibilidad no existe. No podemos entrar en contacto con la realidad sin estructurarla. Sin embargo, considero que dicha interpretación debe trascender las concepciones de realidad como algo artificial, inventado o revestido para ubicarse en realidades más